Hola, mi nombre es Jonathan Alejandro Pulido Limón y en este video quiero compartir la historia de mi mamá, quien vivió momentos muy importantes de la historia de México durante la segunda mitad del siglo XX. María Leticia Limón Pantoja nació en 1965 en la Ciudad de México, un México muy distinto, en donde las ciudades comenzaban a crecer y había más fábricas, más autos y escuelas, pero también había mucha pobreza en el campo, las oportunidades no eran iguales para todos, la vida era más sencilla, pero también con muchas limitaciones. En ese tiempo se hablaba mucho del milagro mexicano, porque el país crecía y parecía que había trabajo para todos, pero no era así. El gobierno invertía en carreteras, escuelas y hospitales, pero al mismo tiempo el poder estaba muy concentrado en un solo partido, que en ese tiempo era el PRI, y no había tanta libertad para opinar. Después llegaron las devaluaciones y el dinero no alcanzaba como antes. Uno de los sucesos que, que María Leticia Limón Pantoja llegó a presenciar cuando estaba muy chica, uno muy fuerte fue el de los estudiantes en 1968, donde pedían democracia y justicia, pero el gobierno lo reprimió muy duro en Tlatelolco. También había muchas huelgas de trabajadores y campesinos que pedían mejores condiciones. Era un tiempo de mucha tensión. Los cambios laborales y políticos que había en ese tiempo fue que habían más fábricas y sindicatos que defendían a los trabajadores, pero aunque a veces no lograban mucho por culpa del gobierno. Económicamente primero hubo esperanza con el crecimiento, pero luego con la crisis y la inflación la vida se volvió mucho más difícil. Políticamente poco a poco empezaron a abrirse más espacios, pero a la gente y eso fue cambiando todo el rumbo de México. A través de su testimonio conoceremos cómo los cambios económicos, políticos y sociales del país influyeron en su vida y en la de su familia. Poco a poco empezaron a abrirse más espacios para la gente y eso fue cambiando el rumbo de México. ¿Cómo influyeron las políticas del neoliberalismo o tratados como el TLCAN? Con el neoliberalismo se privatizaron empresas y se redujo el papel del Estado. Eso trajo muchas competencias, pero también desempleo para muchos. El TLCAN abrió el comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que benefició a algunas industrias, pero también afectó al campo, porque los productores extranjeros eran más baratos que los mexicanos. ¿Qué piensas del México actual? Creo que México ha avanzado mucho en educación, tecnología y derechos, pero todavía tenemos problemas de desigualdad, inseguridad y corrupción. Es un país con mucha potencia, pero también falta cumplir muchas promesas. Y por último, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones? Que estudien, que se preparen y no dejen de luchar por sus sueños, que no se conformen, exijan justicia y que busquen un México mejor con oportunidades para todos. Bueno, eso fue lo que les compartí como recuerdo esa etapa de México. Nos ayuda a entender mejor cómo esos cambios marcaron la historia del país. Y bueno, lo que mi mamá menciona corresponde a la crisis económica que ella vivió en los años 70 y 80. El país pasó de un crecimiento sostenido a enfrentar una gran deuda externa y pérdida de empleo. Muchas familias tuvieron que cambiar su estilo de vida y adaptarse a los nuevos tiempos. Y bueno, la historia de de mi madre, María Leticia Limón Pantoja, nos muestra cómo los procesos económicos y políticos del país afectan directamente la vida de las personas, desde el auge del milagro mexicano hasta las transformaciones del liberalismo. Su experiencia refleja los relatos de México a lo largo del siglo XX.
Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención, compañeros y maestros.